del Hospital del Cruce y además pastor de la Iglesia Nueva Apostólica. Así que también le venía bien todo esto que aportaba el licenciado Horacio. Bueno, hola, buen día. Buen día. Y bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Sí. Como médico no los vengo a retar, ¿no? Porque generalmente uno va al médico y le dice todo lo que tiene que hacer, sino también es parte de decirnos a nosotros, porque no, uno a veces va al médico y le dice un montón de recetas, un montón de cosas y un montón de recomendaciones fundamentalmente para estar bien en la salud. Creo que un poco lo que hablaban y todo, que esta charla se habló en los factores de riesgo y en todo para los curas, no es que solamente, sino somos parte de una sociedad. Todos somos parte de la misma sociedad, entonces todos tenemos los mismos problemas. Como va a haber personas obesas, hipertensas, va a haber curas que son obesos, hipertensos, con problemas de estrés y todo, porque es lo que se vive en la sociedad y somos parte de la misma sociedad. Entonces, si todos estamos inmersos en la sociedad, somos todos las mismas enfermedades. Un poco las preguntas que me quieran hacer, párenme, y la idea es una charla amena, una charla donde nos entendamos y por qué a veces se dicen las cosas. Factores de riesgo, lo que yo primero voy a dar es, uno cuando habla de factores de riesgo, ¿por qué? Porque son conductas o condiciones que nos van a poner en riesgo de sufrir alguna enfermedad o patología. No quiere decir que porque yo tenga eso voy a padecerla, pero sí son factores que se vieron que incrementaron distintas enfermedades. El más importante que uno puede ver es la obesidad. ¿Por qué? La obesidad y el sobrepeso. Porque hoy la Organización Mundial de la Salud dice que estamos saliendo de una pandemia, ¿no? Donde vimos muchos enfermos, y ella lo nombró hace años atrás como la obesidad una pandemia que va apareciendo. Casi hay hoy, calculan en el mundo, son 3 millones o casi 4 millones de personas obesas, y la obesidad con respecto a 1976 o 1980, en el 2006, que es 2016, se triplicó. Entonces es lo que uno por ahí veía, lo que también hablábamos con Adrián, ¿no? Que por ahí curas o pastores que son, yo también un poco de sobrepeso, pero no es solamente, sino es la sociedad. Y uno un poco ve la obesidad que se da fundamentalmente por uno de los motivos es la falta de inactividad, el sedentarismo, lo que nos llevó a estar más quietos por distintas situaciones, distintas comodidades, más tiempo en elementos electrónicos o trabajos que son por ahí frente a una computadora o una pantalla de televisión. Entonces, movilizarnos fundamentalmente por ahí con elementos de transporte como el auto o a veces el colectivo, dejar elementos como la bicicleta, eso es lo que hace que un poco uno empiece a dejar la actividad física, evitar de tener calorías que gastar y empieza el sobrepeso. Y otra cuestión importante es la alimentación, porque uno ve años atrás o recuerda su infancia y no había alimentos procesados, llámese hamburguesas, congelados. Hoy la voracidad de por ahí de nuestra actividad, de llegar a nuestra casa, no tener nada, sacar algo de freezer, ponerlo, eso también son alimentos que tienen mucha cantidad de grasa, mucha cantidad de azúcar y hace que también uno los incorpore. Y por ahí no es un elemento saludable como antes por ahí uno tenía la cocina de su mamá o de su abuela cuando llegaba a la casa. Y por ahí uno que decía, ¿no? Como a veces escucho yo a los pacientes, ¿no? Que vienen a mi consultorio, uno dice, ¿y puedo comer un asado? Entonces no, tengo colesterol y no puedo comer más asado. La respuesta es sí, si uno come un pedazo de carne magra, ¿no? Porque a nosotros los argentinos nos gusta el asado, si come un pedazo de carne tipo el vacío y en una porción razonable, no hay ningún problema. El problema viene cuando son los excesos. O sea, porque es una enfermedad que afecta a todas las arterias de nuestro organismo. Entonces eso afecta al corazón, afecta al riñón.
riñón, afecta a los ojos y es muy difícil muchas veces de tratarla o de medicarla y de controlarla. Obviamente tiene un control, con un control estricto uno evita todas las complicaciones, pero uno quisiera evitar llegar a este punto, primero controlándonos con el organismo. Y este es un punto que por ahí no nos toca a nosotros, pero sí lo voy a remarcar porque es algo que me impacta, es que también hay una obesidad en los chicos, sobre todo entre los 5 y 17 años. La Organización Mundial de la Salud vio un incremento importante en la obesidad infantil. Y eso es culpa de nosotros, los padres, que por ahí no le damos una buena alimentación a los hijos, no le inculcamos a veces una conducta del deporte, y eso uno lo que ve. Entonces el cambio de la sociedad, el cambio de esto de estar mucho tiempo con el celular, con las pantallas y con todo, hace que también los chicos hoy tengan este problema de obesidad y lamentablemente eso los va a repercutir al futuro. El jugo, los Jugo, juguitos, gaseosas, en vez de agua, claro. o sea, uno ve en los chicos predisposición a comer comidas procesadas, patita de pollo, hamburguesa, las hamburgueserías que cada vez crecen más, Coca-Cola, todos los que son productos de gaseosa hacen que aparezca la obesidad en los infantil y sobre todo por la falta de actividad física que tienen. Entonces también es importante inculcarle a los chicos o poder que también tengan para prevenirles fundamentalmente enfermedades en el futuro. Dejamos el punto importante de la obesidad y pasamos al otro punto, el consumo de sal. ¿Quién no le pone sal a la comida? Levante la mano. A mí me fajan si pongo. ¿Cómo? A mí me fajan si pongo sal. Ah, bueno. ¿Algunos hipertensos? ¿Comen con sal? Yo Más o como menos. con muy poquita sal, o esa sal verde, le digo yo, la light, pero Y bueno, eso es algo que está inculcado en nosotros, ¿no? Recibimos vamos a comer, nos traen la papa frita y lo primero que ponemos antes de probarla, le ponemos la sal y le agregamos sal porque si no tiene sal parece que no tuviera gusto la comida. El consumo de sal lo que dicen es que un consumo de sal es beneficioso hasta 5 gramos. Todo lo que comemos tiene sal porque tiene sodio. O sea, la carne ya de por sí tiene sodio, lo que comemos los vegetales también tienen sodio, porque el sodio es un elemento importante para nosotros. El tema es el exceso. ¿Qué pasa con ese exceso de sodio? Ese exceso de sodio hace que se elimine por el riñón, entonces que sobrecargue un poco la actividad o la función de ese riñón y predispone a que toda esa alteración del riñón haga que eleve la presión. La hipertensión arterial, que es una de las patologías más frecuentes que uno ve en el consultorio, casi el 70% de las personas mayores de 60 años tienen hipertensión. Es otra enfermedad que afecta, como todos sabemos, y predispone a enfermedades como son los problemas cardíacos, los infartos, los problemas cerebrovasculares, los ACV y la insuficiencia renal. ¿Qué pasa si yo soy hipertenso, ¿no? Tengo la presión alta, tomo las pastillas y le agrego sal a las comidas? El tema es que las pastillas, si bien van a regular la presión, no la van a poder regular del todo muy bien, porque ese consumo de sal, ese exceso de sal, hace que nosotros haga que se tenga que eliminar el riñón, se sobrecargue, y las pastillas que generalmente tomamos lo que hacen es vasodilatar ciertas zonas, o depende, porque hay un montón de fármacos que actúan, entonces no lo dejan actuar bien a esos fármacos. Y el tema es que a veces uno deja de comer sal y esas pastillas hacen su efecto y hacen que la presión baje de golpe y aparecen los problemas de lipotimia. Entonces lo importante es no, yo te quería preguntar si la sal esta que tiene menos sodio tiene la misma función que la otra, o si es la sal recomendable. baja en sodio, la verde sirve, generalmente la que sirve es una que es de potasio, que es el cloruro de potasio.
no la que es baja en sodio. Hay una sal que es que se llama sal para los hipertensos, que salió, que no sé si es la agencia la verde, que es cloruro de potasio. La sal que es cloruro de potasio sí, porque tiene potasio y no tiene sodio, y el potasio no tiene ningún efecto. Por eso uno dice que comer sin sal, porque ya si uno no le agrega sal a las comidas, a ninguna comida, ya con el consumo que nosotros tenemos normalmente de las carnes, las verduras y todo lo que comemos, aportamos el sodio necesario para nuestra dieta, ya que no nos faltaría agregarle nada de sal. Los quesos tienen mucha sal y los fiambres. Entonces a veces no le agregamos nada de comida, nada de sal a las comidas, pero comemos queso y comemos fiambre. Y los panes que uno compra en la panadería también le ponen sal. Entonces hay que tratar de comer galletitas o galletas sin sal y pan sin sal, porque ya ahí es como que evitamos un poco el consumo de sal. ¿Alguna pregunta, algo que quieran hacer? Las conservas, me olvidaba, gracias, ahí me apuntan. Esto está bien, es más interactivo. Todas las que es conservas y los productos procesados, los productos que son envasados, que vienen para el freezer, te vuelvo a hacer las patitas de pollo, las hamburguesas y todo lo que uno conserva en el freezer y sobre todo las latas de conserva, todos los conservantes son a base de sal. Entonces uno puede decir, no como nada de sal, pero empiezo a comer comidas procesadas o comidas conservadas y todo, y tienen alto contenido de sal. Entonces eso también es importante a la hora de tenerlo en cuenta o a la hora de una consulta al médico de por qué la presión está alta y no la puedo controlar, ver bien qué es lo que uno está comiendo para poder llegar al punto de encontrar bien dónde está la mella. Perdón, doctor. Sí. Yo hace años que tomo el cloruro de magnesio Sí. y yo me siento muy bien. Cuando yo no lo tomo, ya hace años que tomo, me hace bien aparentemente al intestino, me hace bien a las piernas, me da esa energía, siento esa energía. Por supuesto que lo tomo en casa, no lo tomo cuando salgo porque corro, pero me hace muy bien porque me doy cuenta que me hace botar lo que yo veo. Si tengo biles, bota, pero no me para el desarreglo hasta que no boto lo último. Y esto ya se me paró. No, el cloruro de magnesio se utilizó en un momento, no es malo porque es un suplemento vitamínico y es magnesio que lo utilizamos en el organismo. Generalmente lo tenemos con todos los alimentos y todo se incorpora magnesio. Pero bueno, por ahí usted tiene algún problema que elimina el magnesio de más y entonces por eso el suplemento con magnesio lo hace también. Así que sí, no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación en seguir utilizándolo. Sí, hace años. Así que bueno, creo que estos son los puntos fundamentales en la alimentación, en los controles que uno tiene que tener. Después son otros que nosotros agregamos, y un poco lo hablaba recién el psicólogo, el padre que dio la charla anterior, ¿no? Del alcohol y el tabaco. ¿Qué pasa con el alcohol, digamos? El alcohol uno puede consumir hasta, dice, 30 gramos por día. 30 gramos por día sería como media copa de vino, o una copa, o un vaso de cerveza, o por ahí media medida de whisky. Eso, como que hasta eso estaría como permitido, que no nos haría mal al organismo. El exceso del alcohol ya trae un montón de complicaciones. Complicaciones psicológicas importantes, porque es una bebida que empieza a tener cierto grado de abstinencia, entonces es como él lo relató muy bien. Yo lo veía, decía, yo me tomaba media medida de whisky todos los días y dormía. Media medida, mañana es una medida, dentro de un mes van a ser un vaso, dentro de 3 meses van a ser 2 vasos, ¿no? Y así aumentando, porque es una cuestión que el alcohol, como es un depresor del sistema nervioso central, es como que uno lo toma, afecta al sistema nervioso central, lo tranquiliza, le baja ciertos decibeles, lo pone más tranquilo, pero también le da esa sensación de seguir tomando. Y esa cuestión de
adicción, por llamarlo así, y si uno no lo toma, el organismo se va acostumbrando. Entonces él lo tomaba para dormir. Disculpe que lo agarro a él, pero justo vino para el ejemplo y para que sea más. Uno toma alcohol, deprime el sistema nervioso central y duerme. Entonces ya el organismo se acostumbra a que si no hacemos esa situación, no dormimos. Porque nosotros nuestro organismo se acostumbra a muchas cosas. Uno escucha por ahí muchas personas que dicen, yo sin la televisión no puedo dormir, ¿no? Prende la televisión y se quedan dormidos con la televisión. Es cuestión a veces de hábitos de sueño, que son también costumbres que a nosotros nos permite dormir. Y entonces el consumo de alcohol puede empezar por ahí o puede empezar por otro lado y nos lleva ya a superar el margen que nuestro organismo puede afectarnos y llevarnos a un montón de patologías, como son las patologías más graves, que son las del hígado. En un consumo excesivo de alcohol, la patología más grave que hoy estamos viendo es la cirrosis hepática, y lamentablemente para eso no hay cura más allá que hacer un trasplante hepático, que ya sabemos lo que acarrea. No es que uno puede curar la cirrosis, no hay ningún medicamento que la cure, entonces lo único que nos queda es evitar el consumo de alcohol para tener que fundamentalmente evitar esto, pero el consumo de alcohol también lleva al sedentarismo, lleva a trastornos mentales, lleva a la obesidad, lleva a veces a ponernos mucho más, como decía, irritables, o sea, y entonces todas esas complicaciones que uno tendría que evitar. Y el consumo de alcohol muchas veces se evita al inicio, o sea, somos nosotros los que tenemos que, no sé, alguien lo ayudó, habría que al padre que le aconsejó que dejara eso, hoy le tendría que hacer un monolito, porque fue un consejo muy bueno y que muchas veces nosotros tenemos que aconsejar o ver, porque uno ve la dependencia del alcohol de muchas pacientes, de muchas personas, y la verdad que es muy difícil. Uno no se da cuenta cómo llegan a un punto extremo el consumo de alcohol, de llegar a tener enfermedades, trastornos mentales, y uno, el problema es que no sabe el punto. Muchos creen que, como nosotros, tomar todos los días media botella de vino, una botella de vino está bien, y después son 2, son 3, y llega un momento que pierde el control, y la pérdida de control es lo que peor vemos o lo que peor puede suceder en nosotros o en personas queridas que uno ve con estos problemas, o a veces en pacientes. Cigarrillo te quedó. ¿Qué? Cigarrillo. Sí, ahora ahí va con el cigarrillo. Pero bueno, el alcohol es algo preocupante. Y el último factor de riesgo más importante que tenemos a nivel cardiovascular es el tabaco o el cigarrillo. El cigarrillo tiene más de 700 tóxicos. ¿Alguno fuma acá? Nadie, son todos sanos. El cigarrillo tiene más de 700 tóxicos, ¿no? Porque eso es lo que genera la toxicidad del fumar. Pero lo que tiene es la nicotina. La nicotina, si bien no es un tóxico, nos produce la adicción y nos genera la necesidad de fumar todos los días o tener esa necesidad de fumar. La nicotina que es tan dependiente hace la dependencia, y lamentablemente lo que hace el cigarrillo con todos esos tóxicos, el punto de puntapié inicial es el pulmón. Y en el pulmón puede haber un montón de enfermedades, como ya desde el EPOC, la falta de poder respirar bien, de tener enfermedades respiratorias, y también el otro punto son las arterias. Por eso en los pacientes que fuman, muchos tienen problemas cardiovasculares como infarto de miocardio. Entonces esa adicción constante de fumar hace que lamentablemente hoy veamos, si bien el consumo de cigarrillos, según dicen las últimas estadísticas en Argentina, bajó de un 33% que había, bajó un 26%, sigue siendo uno de los primeros factores de riesgo que uno ve en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Entonces es algo que podemos evitar, no es algo que viene con nosotros, no es algo que lo tenemos por una cuestión genética, sino que son todas cuestiones extras y que tampoco nos aportan ningún beneficio. Porque el beneficio del fumar
es solamente una sensación de bienestar en el momento, como puede ser a veces el alcohol, la necesidad de seguir fumando, pero no nos aporta ningún beneficio. Y por último, que lo que dejaba es recomendarles la actividad física, porque con esto evitamos un montón de cosas, evitamos el sobrepeso, todo. Y lo que se recomienda es no hacer una actividad, o sea, la actividad física mínima son caminar 150 minutos por semana. Eso es lo mínimo. La verdad que uno se pone a pensar, en una semana 150 minutos es poco, no es mucho, por ahí le dedicamos 150 minutos a muchas otras cosas. Y una caminata alrededor de una plaza en forma aeróbica, por lo menos 3 veces por semana, de 30 a 40 minutos, eso nos da un beneficio extra, porque nos permite oxigenar nuestro organismo, nos permite bajar de peso, nos permite estar estables, nos da esa posibilidad de nosotros de liberar endorfinas. Las endorfinas también nos dan placer, nos dan alegría, nos permiten que esas endorfinas a veces saquen los dolores musculares que tenemos, los dolores a veces fortalecen las articulaciones, entonces el beneficio de una actividad física es lo mejor. Y con 150 minutos por semana ya estaríamos cumpliendo la cuota mínima de nuestra actividad física. De ahí para adelante, el que quiere ser maratonista, lo aplaudo, pero eso es lo ideal y lo que podamos hacer. Son consejos, me los digo para mí mismo, porque muchas veces uno deja de hacer actividad física, se hace cuestiones que están mal, así que bueno, un poco es como todo, no retarlos, sino compartir los conocimientos, y estos conocimientos que sean para beneficio y fundamentalmente para que ustedes puedan mejorar y para sentirse mejores, porque cuando uno se siente bien, ya está todo dicho. Hasta aquí, así que bueno, espero que les sea de utilidad. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quedó? Quería preguntar, por ejemplo, mi hijo fuma un montón. Mi hijo fuma un montón. Sí. Y aparentemente va dejando de a poco. Pero él tiene miedo de dejar de golpe porque dice le puede agarrar un ataque al corazón. Dejarlo de golpe. No, el tema, agarrar el ataque al corazón no le va a agarrar. El tema es, como hablamos, la nicotina. ¿Qué pasa? Si deja, es mucho, dejar de fumar es una cuestión de cada uno y tomar la decisión, porque va a haber una compulsión, una necesidad de volver a fumar. Esa necesidad nosotros la podemos controlar, porque tomamos la decisión y estamos seguros de lo que hacemos, o muchas veces hay que buscar ayuda a cierta medicación que hay para frenar esa compulsión. Dejar de fumar de un día para otro no le va a traer ninguna complicación, no es que porque estar acostumbrado a fumar, sino lo que uno tiene, la nicotina, es lo que hace es, dejó de fumar y quiere volver a fumar, tiene la necesidad de volver a fumar. Y sobre todo, como el fumar es una conducta social, ¿por qué una conducta social? Porque muchos fumadores que uno habla, dice, bueno, yo termino de comer y prendo un cigarrillo, me levanto y tengo que fumarme un cigarrillo. Y también es lo que muchas veces nosotros hacemos con ciertas rutinas que tenemos. No sé, termino de comer y me tengo que comer una fruta, si no parece que no terminé de comer. Entonces esas compulsiones que uno tiene en la vida también las tiene con el cigarrillo. Entonces uno se terminó de comer y le falta algo. Y entonces ahí empieza la necesidad, esa compulsión, pero no le va a hacer mal, ¿está bien? Igual hay muchos centros de ayuda para dejar de fumar, que los pueden ayudar, y sobre todo los neumonólogos, que son los que más manejan el tema antitabáquico. Hay varias medicaciones que se pueden utilizar para frenar esta compulsión y que deje de fumar. Gracias, doctor. ¿Qué pasa? Yo le aconsejo que tome cloruro de magnesio, que le haría botar la... Mal no le va a hacer. Claro, es lo que yo le digo, que No, yo digo, ¿qué pasa cuando te dicen, no, pero si fumo 2 o 3 nomás? No, 2 o 3 es lo mismo que fumar. Ya estás fumando y estás metiéndole tóxicos a tu organismo. O sea, la carga de tóxicos es menor, pero es igual. ¿Está bien? No es lo mismo, o sea, fumar 20 cigarrillos por día que 2 o 3, pero son 2 o 3 y más. Y aparte hay una cuestión de predisposición genética. Él tiene un organismo, yo tengo otro organismo, ¿no? Y somos dos personas distintas, ¿no? Entonces,
Él puede fumar 20 cigarrillos por día, yo fumo 20 cigarrillos por día. Yo puedo tener un EPOC y él no puede tener un EPOC a los 20 años. No es que es algo tangencial. Por cuestiones genéticas, por cuestiones de organismo, pero por ahí vos fumando 2 cigarrillos, o decirlo, o una persona que fuma 2 cigarrillos, puede desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede desarrollar un infarto, y por ahí uno que fuma 30 cigarrillos no desarrolla nada. Hay también predisposición, por eso son factores de riesgo, son predisponentes a sufrir un riesgo. Si nosotros ese predisponente no lo tenemos, vamos a tener mucho menos riesgo de sufrir un daño. O sea, por eso, porque hay mucha cuestión de genética y de enfermedades. Es lo mismo que hoy uno escucha y es común decir, ¿no? Hoy estamos con la época del coronavirus. Toda mi familia tuvo coronavirus y yo no me contagié. Y está bien, no se contagió por una cuestión de que posiblemente él sea resistente, no tenga ciertos receptores, y eso no lo sabemos desde el punto de vista médico, todo ya es una investigación bioquímica. Somos 2 organismos distintos, somos 2 formas, pero bueno, uno te puede decir que con 2 cigarrillos no te va a pasar nada, o con 20 cigarrillos. Lo ideal es que no se fume. Qué bueno. Renovamos el aplauso para el doctor Leandro y al Hospital El Cruce, que nos ha cedido la posibilidad de que él estuviera aquí presente. Gracias, Leandro. Y lo que vamos a destacar de lo que él dice, siempre trato de buscar el aporte sintético, es las costumbres sociales. Muchas veces nosotras somos producto de las sociedades, y la sociedad de hoy es generadora de producir cosas que te hagan bien o te hagan mal. Por ejemplo, los dulces o las gaseosas. Por eso la complicación que ha tenido Cristiano Ronaldo, el gran jugador portugués, por descartar de la escena la gaseosa y poner el agua en el centro, ¿no? Y que le bajaran los intereses a la gaseosa esa en la Wall Street. Por eso somos producto de la sociedad, de las costumbres que nosotros en nuestras ciudades tenemos. ¿Cómo no me voy a comer una empanada? ¿Me como una? No, me como varias. ¿Cómo no voy a comer asado? Tanta cantidad de carne puedo comer. Por eso hay un montón de cosas que somos producto de nuestras costumbres. Y también de esto que todavía tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Que es a generar músculo, se dice hoy, ¿no? A tener actividades que nos permitan mover el cuerpo, ¿no? Tener músculo y no tanta grasa. Vamos a hacer un pequeño recreíto porque le vamos a dar lugar a los facilitadores de nuestra toma de conciencia de las actitudes emocionales y comportamentales sobre nuestro cuerpo, ¿no? Por eso vino la profesora Filo y el profesor Daniel a ayudarnos a tomar conciencia de esto. Desde ya, muchas gracias, Leandro. 5 o 10 minutitos para ir al pipirrún, y después nos dedicamos al...